Gabon guztioi, bideak, errepideak beharrezkoak ditugu gure eguneroko zereginetan. Eta hain zuzen ere horiek ditugu protagonista gaurko eusko ikaskuntzaren mahai inguruan. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. La red viaria de cualquier territorio, país o pueblo es un elemento fundamental en las vidas y costumbres de los hombres y mujeres. Ese es el tema que abordamos en los próximos minutos. Por lo tanto, comenzamos. Y como siempre, protagonistas de primera línea en estas tertulias de Eusko Ikaskuntza. Hoy con dos invitados. A mi derecha, Victorino Palacios Mendoza, técnico en patrimonio arquitectónico. Trabajó en la elaboración de estudios relacionados con el patrimonio construido. El currículum es muy amplio, pero por aportar otros datos, coautor con el catedrático profesor del área de arqueología de la Universidad del País Vasco, Agustín Azcárate, de las publicaciones Arquitectura hidráulica en el Valle de Cuartango y Puentes de Álava. Victorino Palacios Mendoza, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Victorino, Álava, tierra de puentes. Pues sí, es tierra de puentes porque es tierra de comunicación, tierra de carreteras viarias y todo puente tiene que estar ligado siempre a una carretera, si no, no tiene sentido un puente. Y a mi izquierda, Juan Vidal Abarca, estudios superiores, ingeniero de caminos en la Escuela Media Superior de Madrid, funcionario de la Diputación Foral de Álava desde 1970 a 1998, ejercicio libre de la profesión a partir de 1998 hasta estos días, y entre el currículum muy amplio también vamos a destacar, por ejemplo, entre las aficiones, el estudio de investigación sobre la historia de las carreteras alavesas, libros que ustedes recordarán, por ejemplo, elaboración de un fascículo titulado Vitoria, encrucijada de caminos, y diversas publicaciones que nos llevarían, para citarlas todas ellas, pues por lo menos 10 minutos largos. El trabajo y la vida de Juan Vidal Abarca. Juan Vidal Abarca, Gabón. ¿Qué tal? Bueno, te preguntaba, pues unos instantes antes de comenzar, ¿qué tal esa diferencia entre el trabajo en lo público y el trabajo en lo privado? Tantos años como trabajador de la Diputación Foral de Álava, ¿cómo se ven las cosas desde fuera? Bien, pues una cosa importante que tienes es, digamos, total libertad para seleccionar, para elegir tu horario, para administrarte el tiempo. Y también te comentaba que mi labor como funcionario de Diputación pues me ha dado una experiencia bárbara, porque en Diputación de Álava pues hemos hecho de todo. Ahora en este momento estaba más las funciones están más distribuidas, pero como cosa curiosa, cuando yo entré en la Diputación todos los funcionarios estábamos en el Palacio, todos. Algo Algo impensable hoy. impensable hoy. Y hacíamos, aparte de ocuparnos de las carreteras, pues todos los proyectos referentes a pueblo, de abastecimiento, saneamientos, pavimentaciones, etcétera, etcétera. Todos entrabais, desde el diputado general hasta el último funcionario. Todos. O sea, y en carreteras hacíamos todo lo referente a los pueblos. Luego, a cabo de los años, se dejó de hacer. Y eso es una experiencia tremenda. Y urbanizar de pueblos, bueno, poner farolitas y cosas así. Y no solo farolitas, ¿no? Porque No, tiene no. que ser una oportunidad única, por ejemplo, ir por la Nacional 1 en el tramo desde Vitoria en Gasteiz, o incluso para que se entiendan nuestras hasta Gamarra, un proyecto anterior, las obras inicié la dirección de obra de ese tramo, pero luego el tramo de ahí hasta Salvatierra, eso sí, eso fui yo el director del proyecto. Luego Salvatierra, a fin de provincia, ya lo llevó otro técnico de Diputación. Sí, efectivamente, es porque además tienes la satisfacción de partir con una libertad absoluta para decidir, digamos, lo que vas a hacer. Entonces, con muy pocos condicionantes. Hoy día hay más cosas aquí
bueno, si quieres negativa, que se le ven más punta y se le sacan más inconvenientes a todo lo que se hace, impactos medioambientales, por aquí unas cosas, digamos, que también se existan perfectamente. Y en aquellos tiempos las teníamos en cuenta, digamos, intuitivamente, no sin esos estudios sistemáticos, ¿no? Que se construyó de arca. Ya terminé en la dirección de la obra, que estaba de Victorino Palacios Mendoza al presente me comentó un bonito haber hecho parque. ¿Qué está realizando que es mucho parque? Bueno, todavía es un pequeño proceso que todavía no está pues delimitado, o sea, he entrado en contacto un poco con medio ambiente de Diputación para poder acometer y seguir un poco los posibles cuadrillas o de personas. Conseguimos que había beneficiar y todavía esperanza entregada a la cuadrilla de Salvatierra también, y ahora parece que toca la cuadrilla de la montaña, y dentro de ahí por urgencias o porque está ya un poco pues el parque de Izquiz adelante y le quieren dar un poco más relevancia y auge, pues bueno, pues voy a intervenir un poco en la catalogación de estos elementos dentro de Izquiz y de su área de influencia. La cuestión, conocer el patrimonio que tenemos en este paraje de Álava. Exacto, sí, es conocer un poco, tener un poco referencia, porque para poder luego acometer una serie de proyectos o de políticas, ¿no?, de restauración o de políticas de ayudas, pues se necesita saber pues qué es lo que hay, cómo está, y luego pues ver qué es lo que verdaderamente es bueno mantenerlo, es bueno conservarlo, y es bueno luego pues que se conozca y ponerlo Ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la red viaria, ¿no? Los puentes, carreteras, los antecedentes históricos más remotos. y en muchas ocasiones fuera de las horas de trabajo. No, evidentemente, por mi parte, desde luego, siempre... Quizás en el caso de Victorino a veces se no, lo mío prácticamente ha sido desde un principio, desde un comienzo, pues a ello. O sea, yo empecé por trabajos que me encargaron ya directamente eso, a hacer estas investigaciones, ya no fuera de mis horas libres, sino ya de mis horas profesionales. Y cuando uno afronta, bueno, quiero conocer dónde está el presente, más o menos lo conozco, pero quiero conocer los antecedentes, el pasado de la red viaria alavesa. ¿A dónde acude? Pues lógicamente al archivo histórico de Diputación, en el cual, concretamente tengo que puntualizar, si yo estoy haciendo la investigación sobre genealogía heráldica, un buceador de archivos impenitente, entonces, estando en Diputación, surgió un problema que existía, y es a raíz del Estatuto de Guernica, etcétera, una serie de transferencias de competencias del Estado a Guipúzcoa, Vizcaya, etcétera, con un pequeño revuelo, y a las demás comunidades autónomas. Entonces, en Álava resulta que partida de carreteras, entre ellas la famosa Legua del Rey, es una terminología que yo mismo descubrí investigando sobre el tema en los archivos del Ministerio de Fomento o de Infraestructuras, como quieras, están en Alcalá de Henares. Ahí está el registro, el archivo histórico de todos los ministerios. ¿Y hasta entonces cómo era conocido ese tramo de carretera? No tenía un nombre específico, y ese tramo era era competencia de Diputación de Álava, como muchos otros tramos en la Rioja Alavesa, toda la carretera desde La Bastida hasta Samaniego, que atraviesa la Rioja Castellana, era de Álava. ¿Por qué? Porque lo construyó Álava, porque le interesaba a Álava. En el caso de la Legua del Rey famosa, que todo el mundo ha oído hablar de ella y se cita sin parar, es que ¿por qué pasó a la Diputación? Es realmente curioso. Porque resulta que fue en 1870 que era ministro José Echegaray, premio Nobel de Literatura, ingeniero de caminos. Entonces, se acababa de establecer el ferrocarril. Había ya una serie de líneas, estaba en funcionamiento, y bueno, la gente estaba loca con el ferrocarril, y entonces se llegó a la conclusión de que donde había un ferrocarril, la carretera que iba paralelo al ferrocarril, esa carretera no servía para nada. Se acabó la carretera, ya nadie ve por carretera, todo el mundo vive por ferrocarril. Entonces el Ministerio hizo una especie de planteamiento, y entonces ofreció todas las carreteras paralelas a ferrocarriles a quien las quisiera, a ayuntamientos, corporaciones, etcétera. Ya. Y en Álava se ofreció a Álava el tramo de la Legua del Rey, que son 6 kilómetros y pico, que es una legua muy larga. Había unos
unos monolitos de piedra conmemorativos, tengo alguna foto de ellos, uno de ellos casualmente en una obra que se hizo, me lo mandé conservar, se desmontó y luego, llegado el momento, con las vistas lo había deshecho y se hizo una imitación en piedra ridícula, porque yo le di una dimensión que luego quedó ridículo, pero ahí existían los hitos de lo que era antiguamente, digamos, de Castilla, la lengua del rey, y no. Entonces, Álava se hizo con ello. Y bueno, Nadie lo quería. y nadie lo quería. Y a los pocos años, el ministerio, lógicamente, dijo, pero qué tontería hemos hecho, vamos a recuperar. Pero en Álava, no sé por qué, no se recuperó. Entonces yo, investigando los fondos del ministerio, pues llegué a enterarme que estaban en Alcalá de Henares, el registro histórico de todos los ministerios, allí fui y empecé a buscar me lo encontré, y había un acta que luego me encontré en la Diputación también, un acta entre el ingeniero encargado del Estado de ese tramo, que era Treviño, dependía de Castilla, y el ingeniero. Tengo otra cosa curiosa también con los ingenieros, de Álava, que no eran ingenieros, sino que eran arquitectos, porque los ingenieros de caminos, que la escuela se fundó en 1803, o sea, había ya más de 60 años de tradición de esta profesión, eran funcionarios del ministerio. El ministerio tenía una escuela para sus funcionarios, pero como Álava era foral y tenía autonomía de carreteras, pues no tenía acceso a los ingenieros de caminos. Y en Álava ha habido siempre un arquitecto como director de carreteras o de caminos hasta el reglamento de 1914. Y algo con posterioridad, sí. Por lo tanto, Juan, la competencia en carreteras de la Diputación Foral de Álava, ¿en qué año comienza y hasta qué día? ¿O hay algún intervalo como en el cual pierde la competencia? Las competencias, pues de tiempo inmemorial, usos y costumbres y tal cual, pero en la Edad Media, ya el siglo de oro, siglo XVI, XVII, hay un curriburri. El procedimiento de financiación de carreteras, que realmente no se habla ya para nada de carreteras. Desde el tiempo de los romanos, que pensaban en carreteras, en itinerarios continuos de un sitio a otro, a través de calzadas, etcétera, y puentes. Con los romanos no se parece. Entonces ya solo existen los puentes. Aquí hay sitios donde solo se puede pasar por un puente. A lo mejor en verano se puede vadear, pero en invierno no. Entonces eran estructuras que se cuidaban, porque si no, no se podía pasar. Entonces el cuidado era exclusivamente de los puentes. De puente a puente la gente iba por donde podía. De la forma más espantosa. Se hundían las ruedas de las carretas, bueno, la gente hacía testamentos, antes de hacer viajes, etcétera, una cosa espantosa. Entonces, cuando en esos tiempos la financiación era, cuando se había que reparar un puente, se repartían los gastos en los pueblos que estaban, no sé si eran 10 leguas, 20 leguas a la redonda. Tenía que contribuir con pagos. Y claro, a Álava le hacían pagar. Y Álava incluso, a pesar de protestaba y había pleitos importantes con el puente Aste del río Vallas en cerca de Miranda, 1500 y pico, se conserva la Diputación, un pleito gordo, y etcétera, etcétera. Y había no se sabía bien cómo iba la cosa. Estaba fatal. Incluso Álava intenta repartir los gastos de sus puentes en otros sitios. Los del puente de Logroño y el puente de Miranda de Ebro, que son puentes muy importantes, siempre estaban en litigio con la Diputación de Álava, queriendo hacerles pagar. ¿No? Entonces, en 1641, la Diputación no, porque la palabra Diputación es del siglo XIX, de la provincia, siempre de la provincia de Álava, va al rey Felipe IV y consigue que haga un real privilegio, el cual reconoce esos antiguos privilegios, usos, costumbres en cuanto a carreteras y una autonomía completa. Entonces, decide que Álava debe financiar sus propias carreteras, pero nada más. O sea, ellos se lo guisan y ellos se lo ponen exactamente igual como en la actualidad. ¿Y hay algún intervalo en el cual se pierde esa competencia? Hay una digamos, evolución, porque cada vez se va haciendo más importante la misma evolución que los propios sistemas de comunicaciones. Pero, digamos, además lo más curioso es que no ha habido nunca ni un solo roce en cuanto a competencias
con ningún otro estamento. Yo quitando la lengua del rey. Pero el problema ha surgido cuando ha dejado de depender de Diputación. Si hubiese seguido dependiendo de Diputación, como desde 1870, Diputación hubiese continuado las obras hace 10 años lo menos. Porque al haber pasado al ministerio, exactamente. entonces ya, y en mis casi 30 años de experiencia en carreteras de Álava, pues hablábamos con el ministerio como de tú a tú. Al hilo de lo que está comentando, también recuerdo en una visita que Radio Vitoria realiza a Baños de Ebro, hablando del Ebro y de las carreteras, ellos desde luego estaban muy preocupados por la comunicación que tenían desde Baños de Ebro a la provincia de La Rioja, porque ahí, curiosamente, tengo que comentar que ese puente lo hizo mi padre, que era ingeniero de caminos y estuvo director de carreteras en la Diputación de Álava. Y ya yo muy niño, pero recuerdo, como uno de los recuerdos, el puente de Baños de Ebro. ¿Y lo realiza Álava porque la necesidad era mayor para Álava? No, esto lo realiza Baños de Ebro. Y a mi padre se lo encarga como ingeniero en servicio libre, aunque era funcionario de Diputación ya, como director de carreteras, le encarga a mi padre, Álvaro de la Barca, el realizar el proyecto. ¿Y actualmente cómo está ese pago? ¿Álava tiene que pagar hasta la mitad del puente y a partir de La Rioja? ¿Cómo va eso? No lo sé, en principio hasta la mitad. Ese proyecto, ese puente entero lo pagó Baños de Ebro, seguramente con unas subvenciones fuertes que hay. Eso no tenía conocimiento, ni lo he vuelto a investigar, pues porque ahí habrá unos expedientes muy claros. Que, retomando la pregunta inicial, es dónde he acudido yo para enterarme del todo, y es el archivo de Diputación. Entonces, como el archivo de Diputación afortunadamente ha sido uno de los pioneros en informatizarse, pues pedí datos y me dio unos listados, que es un tocho así, en tamaño apaisado en vida 3, y bueno, con el cual me he podido enterar absolutamente de todo. De todo. Ahí estaba, y luego consultar expedientes uno por otro, y todos los expedientes de construcción, todo. Ahí expropiaciones, que ha habido muchos problemas delicados, muchas veces con expropiaciones y ocupaciones, de si quién pagó, cuándo, etcétera, pues todo eso ahí. Ahí he podido... Juan en Vidal La Barca ya nos apuntaba la importancia de los puentes. Cuando no existían carreteras, existían puentes. Sí, exactamente. Existían puentes y también paralelos, como ha comentado también, pues existían lo que se llamaban pasos, ¿no? Que muchas veces pues se pasaban en las épocas de estiaje, ¿no? Para no maltratar los puentes, ¿no? Se acometían pues unos pasos paralelos al puente, como se queda reflejado en uno de los documentos que hemos podido dar con él, en el cual se aconseja que los mulateros y la gente, los fascinantes que pasaban, pues pasen por esos pasos en la época de estiaje para mantener el puente en las épocas un poco pues más invernales, donde era necesario y imprescindible ese paso, ¿no? Y claro, es normal que los puentes estuviesen custodiados o bien alentados y protegidos en ese sentido, también por la financiación, porque por pasar por esos puentes también cada personaje tenía unos tributos, ¿no? Estuvo contados y portados. Álava hasta un punto en su historia aislada por alguna parte de nuestro territorio, al no tener un puente. Antes nos hablaba Juan de la importancia del puente Miranda de Ebro, por ejemplo. O ya si vamos a un caso concreto de una población como puede ser la Puebla de la Barca, pues imagínense, la Puebla de la Barca hasta que no tiene puente de paso hacia Fuenmayor, pues sí, está en Álava, está allí, pero ¿cómo es el paso al otro lado? En barca, como dice el nombre, exactamente. Sí, no, ha habido, bueno, el paso de un puente pues se ha hecho de multitud de formas, ¿no? Pues desde la barca, como ahí viene el nombre, de la Puebla de la Barca, que se ha quedado, pero también ha habido pues un puente de alambre, que se llaman, ¿no? Como también un puente Larra y en otros sitios, como puentes colgantes famosos de Bilbao, ¿no? De Portugalete, pues también aquí en Álava han existido puentes de alambre, que es también la denominación un poco más normal, ¿no? Y en cuanto a lo que le preguntaba de un puente importantísimo en su día para el territorio,
Bueno, todos han tenido su importancia, o sea, no hay que decir unos en una época o unos por un sentido, otros por otro, pues siempre han tenido su interés, ¿no? En la época pues que se han podido, y de hecho, pues hay que tener en cuenta que siempre los puentes han sido importantísimos en cualquier tipo de contienda, ¿no? Porque sabemos que, aunque muchas veces nos queremos retrotraer o que nos queremos llevar los puentes muy lejanamente, pues vemos que hoy en día los tenemos claramente que en cualquier contienda que actualmente, pues no sé, si tenemos como más a mano, pues en Yugoslavia y toda esta parte, ¿no? Pues que los puentes han sido los primeros que han sufrido esas pequeñas quiebros y roturas, ¿no? Como también, pues es un puente también el Armiñón, es un típico clásico que también, o el de Puente Larrano, que sean en las contiendas, pues bien en la época carlista o en otras épocas, ¿no? Que se arruinaran un par de ojos o tres, para que la comunicación se entorpeciese y no se pudiese realizar, ¿no? Es que tenemos que hacer un ejercicio también, ¿no? Hoy en día la importancia de los puentes por aquel entonces, por ejemplo, el Ebro ha hecho de frontera entre territorios. Me imagino que el día que se abre puentes en esos puntos para las poblaciones que se comunican a partir de ese día gracias a ese puente sería un hecho insólito en aquel entonces. Hombre, es natural, es decir, es que los puentes están ligados, como decíamos, un poco a las carreteras y a otras fases como es la economía, ¿no? Y todo el comercio, es decir, no se puede entablar ni se puede tener en cuenta solamente como una obra o un meramente constructiva, sino que va implícito, ¿no? Una serie de apartado como la economía, la lana, por ejemplo, la lana, los almeranos de Castilla, los puertos del Cantábrico, pues era impresionante, y allá es donde se formó esas primeras rutas, y con esos puentes, es decir, que quedaban ya, y luego pues las mismas villas medievales, pues conformaban todo ese trazado, red viaria, y toda la red viaria va acompañada del correspondiente puente, ¿no? Porque, Juan, a mí si me preguntan, bueno, di a bote pronto diferentes vías que crees que eran importantes antaño, hace siglos, pues rápidamente aquí he apuntado la Nacional 1, lo que conocemos más o menos. Pero lo curioso es que ya se va sabiendo, la Nacional 1, antes no iba por ahí, bueno, desde Miranda a Vitoria sigue prácticamente el trazado de la famosa calzada de Astorga Burdeos, calzada romana. Yo en mi actuación nunca he encontrado ningún resto, y eso que los he buscado ansiosamente. Era de Vitoria hacia la frontera, que era la ruta nacional, digamos, de Madrid con Francia. Madrid-París. Madrid-París. Pues primitivamente la ruta era por el famoso puerto de San Adrián. Eso es lo que también tenía apuntado. Talduendo, a Cegama, etcétera. Esto recordado en la zona de Salvatierra en cuanto a paso de personas. Y bueno, este paso se estableció más o menos con importancia en 1200, cuando Alfonso VIII se hace con Vitoria, y resulta luego que su mujer Leonor de Aquitania, a él le habían dado en dote Aquitania, que es todo el sur de Francia, pero los típicos aliados que no se le habían dado. Entonces quería a toda costa conquistar por las armas, es una Fuenterrabía, Segama, Segura, juntan una cantidad de villas en 1202, 1204, o sea, son hechos aparentemente aislados, pero si los metes en un contexto de una voluntad de hacer una cosa, te encajan todos, hay una línea. Una cosa curiosísima. Y entonces se establece esta ruta de San Adrián para no pasar por Navarra, claro. Porque es una línea recta, es una línea más recta que la que conocemos hoy de iba por una ¿no? serie de que están perfectamente localizados. Miguel Portilla ha hecho unos estudios, digamos, muy buenos, que tienen incluso fue camino de Santiago también, un camino menor de Santiago. Pues la ruta San Adrián ha sido la ruta principal por la que han pasado ministros, personajes, príncipes, hasta concretamente 1765. Es que es curioso además que en esas fechas, unos pocos años antes, Carlos III, fue un gran promotor de las obras públicas, hace un famoso decreto no recuerdo el nombre específico, del cual dice que hay que hacer carreteras con nuevos criterios, que es el nuevo criterio es el de los romanos, itinerarios completos, de aquí a allí.
Hasta entonces era un puente, otro puente, otro puente, otro puente, y de puente a puente, pues un desastre absoluto. Entonces se decide que se debe hacer nuevas carreteras. Entonces Álava y Guipúzcoa eran forales y no estaban obligados a cumplir esos decretos, pero curiosamente fueron las primeras provincias de toda España que hicieron efectivo ese Real Decreto. Y concretamente Guipúzcoa tuvo muchos problemas de expropiaciones y no lo puso en ejecución. Empezó antes, pero no lo terminó tan pronto como Álava. Y Álava fue la primera de toda España que puso en marcha y puso en ejecución y dio para uso de los caminantes y de los viajeros esta nueva ruta que iba por el puerto de Salinas de Lenis. O sea que es anterior Salinas de Lenis a Echagárate. Sí. Echagárate es el origen del Estado, el puerto de Echagárate, 1730, 40, el tipo. Y esto es 1765, pero lo más curioso es que a partir de ese momento San Adrián ya, cae en picado y nadie quiere que San Adrián. Porque había ya un camino que se denominaba camino para todo tipo de carruajes y para cualquier época del año. Que era una total novedad, porque hasta entonces las carretas y coches se metían por donde podían. Curiosamente luego... Y se metían sin tener que meterse. Curiosamente, Juan, a la hora de elegir el camino hacia Francia, es la salida de Europa, estamos hablando de la salida de Álava hacia el exterior. Salinas de Lenis se deja a un lado, por lo tanto, y se apuesta por Echagárate a partir de ese momento. Se hace ese otro itinerario, entonces... ¿No tendrá nada que ver con eso que comentaba antes, que iba cercano al ferrocarril? No. Es anterior. Luego Salinas se modifica y se hace Arlabán, que es la otra ladera de la vaguada, que es un puerto más suave de pendientes, pero revesadísimo, tremendamente. Y si se fija uno en el puerto de Salinas, todavía están los mojones de piedra caliza oscura, con unos kilómetros y tal y cual. Y luego ya, yo creo, no sé si es al principio del siglo ya, que la N1 ya se establece por Alsasua, que como ruta. Por eso en este momento no hay una definición tan clara como la que hay ahora de carretera. Sí, yo creo que en 1820 es cuando se establece, se hace un poco el camino de Vitoria a Salvatierra, que hasta a Sasua y a conectar con Pamplona. Y entonces pues ya es cuando en 1800, unos años más tarde, en 1871, lo que decía Juan, es cuando ya se empieza con Echagárate y se contacta ya con la parte de Goierri y toda la zona de Guipúzcoa. Y entonces cambia ya pues lo que había sido anteriormente el camino de Postas y iba por Oslaván, por Salinas. Tremendo, porque podemos pensar que los trazados actuales de carretera son totalmente nuevos, innovadores, y muchos trazados de hace siglos no los encontramos actualmente. Sí. Realmente las actuales carreteras han sido objeto de una construcción nueva, de acuerdo con esos nuevos criterios, pero ya unas poquitas se hicieron en el 18, pues la calzada, pues la carretera de los Fuentes de Aro, el camino de Antepardo, que iba que comenzaba el camino del señorío de Orduña a Pancorbo. Esta vía también es muy importante. Sí, muy importante. Y esa la hace Vizcaya, la paga Vizcaya, y Vizcaya la conserva hasta 1986. Hasta la época de las cesiones y transferencias, todo lo que estaba en las otras provincias se recompone y cada tramo pasa a su propia provincia. Y los demás se empiezan a construir, el camino siempre era una zona de Amurrio, Arceñega, etcétera. Todo se interrumpe con la ocupación francesa, lógicamente, pero a partir del 1920 hay un gran impulso y se empiezan a construir despacio, que se van haciendo todas las rutas. Y generalmente hasta 1800, pues en el 70, se hace la ruta del puerto de Algésiras. Las rutas principales a mediados del 19 están en Italia. Luego los caminos vecinales ya están hechos casi todos después de la Guerra Civil Española, entre el 30 y tantos y el 40 y tantos, 50 y tantos. Pero generalmente son trazados, todos estos tienen trazado geométrico para los vehículos que había entonces, claro. Todos los vehículos del siglo pasado eran vehículos de tracción animal,
Entonces las curvas, pendientes se procuraban suavizar, pero el trazado era adaptado al vehículo que había. Entonces se adaptaban mucho a los antiguos caminos que había, porque realmente hicieron por rutas persistentes, porque no las rutas del sentido común. Pero tienen el inconveniente de que al quedar fuera de uso, pues no están mantenidos, no tienen mantenimiento. ¿Algún ejemplo? Pues Incluso que tenga bueno, paso de vehículos. Paso de vehículos, pues ahora en estos momentos, mira, el que me comentabas un poco antes de Subijana a Morillas, pues ese sí que sería necesario verdaderamente el restaurarlo y el acondicionar. O sea, si hubiese que hacer otro puente, otra carretera que fuese por ahí, y ese dejarlo tal cual, es decir, porque es uno de los puentes más interesantes de una época de puentes de Álava, ¿no? Técnicamente correcto dejar el puente tal y como está, y si se quiere hacer un arreglo, ni tocarlo. No, hacer un nuevo puente. Exactamente. Para el paso de vehículos. Exacto. Yo en una ocasión hice un estudio para llegar a la carretera por otro lado, Por otro lado, sí, es que dando ese paso bajo el ferrocarril que hay, una especie de túneles, sí, es que hay angosto y el camino ya cuartango. Sí, es que ahora además muchas veces se podría acometer pues ya directamente sin meterse al pueblo, que también es ridículo hacerlo ahora libera la porque carretera del pueblo también. libera. Sí, es ahí. Y bueno, pues habría también algún otro puente que recuerdo y así a bote pronto, pues bueno, es una pérdida también lo que han hecho a veces yo, y a veces igual no está Juan de acuerdo conmigo, pues en Llodio, ¿no? Que se han retirado una serie de puentes que aunque no tenían mucho interés, ¿no? No tenían mucho interés histórico, pero con el causamiento del río pues se han suprimido una serie de puentes, aunque se ha mantenido el puente de Vitórica, que como antes me preguntabas si es romano, te digo que no, pero los de Llodio todavía se resisten a quitarle categoría de romano y ya lo han dejado en medieval, cuando tampoco es medieval. Por la ilusión que tiene cada uno, con lo que le han contado. Pues es muy difícil el quitar esas ideas. Sí. Pero es una carga positiva, sí, digamos, de tradición y pero es muy duro. Pero lo que pasa es que tiene otra carga que se podría un poco pues dar interés. Es decir, lo que hay que potenciar, por ejemplo, hay que decir que Llodio pues es una zona que ha sido industrial, una zona industriosa con una serie de ferrerías, una serie de molinos, y entonces esos puentes son muy típicos de la época del siglo XVIII, que también, como exponemos en nuestro libro con Agustín Azcarate y yo, pues que muchas veces se ha dado, hay siempre el tópico de que puentes medievales son puentes aquellos que tienen un alomamiento, cuando eso es símbolo a veces, ¿no?, de modernidad. Porque lo que se hacía era evitar dar más capacidad de desagüe a los ríos, a los cauces, ¿no? Y entonces era preferible el que se mantuviese y perdurase mucho más el puente, ¿no? Tenía una vida mucho más larga, que tuviese que esos alumbramientos, ¿no? Para circular, ¿no? Que suponía un pequeño perjuicio. Vamos terminando. Últimas preguntas, Juan. Prácticamente 2 minutos para terminar nuestro espacio. Qué rápido se pasa el tiempo en la radio. Ya comentábamos que la red viaria actual está consolidada sobre antecedentes claros a lo largo de la historia. Sin embargo, sí que se crean de vez en cuando nuevos viales. Por ejemplo, la comunicación entre Pamplona y Guipúzcoa, el caso que tenemos nosotros en un futuro aquí entre Eibar y Málaga. Sin embargo, ¿conoceremos ya la creación de muchos más viales o estamos prácticamente aquí? Yo creo que no, realmente yo creo que no. Puede que falta de cerrarse esa circunvalación sur de Vitoria entre Ascarza y Escamendi, perdón, entre Ascarza y Ascaute, la cadena de las Canchas. Una cosa que yo he intervenido en la construcción de 2 tramos y eso de hábitos le puede venir muy bien, pero lo demás, todo lo más circulaciones, muchas variantes. Sin embargo, ahora de las fuera de los pueblos, a las pueblos ya tranquilos. Sin embargo, Juan, ahora me vienen otros tramos, como es el tramo de Miñano hasta el aeropuerto de Foronda. Evidentemente, bueno, eso ya es la segunda fase de la autopista. Eso está, digamos, está ya en el plan de carreteras. Pero vamos, ve el mapa de Álava y dices, bueno, ya no sé por dónde vamos a Está suficientemente cubierta las necesidades de transporte. Son las mismas que en la Edad Media, con tiempos de los romanos, prácticamente.
Pues a los dos, muchas gracias por estar en este espacio de Sociedad de Estudios Vascos y Escuchas Pinchar. Y desde luego interesante el tema por lo que tiene de reflexión. ¿Dónde estamos, pero de dónde venimos y hacia dónde vamos? A los dos, Victorino Palacios y Juan Vidal Abarca, muchas gracias por estar con nosotros en este fin de semana. Gracias. Eta zuei, entzulei, badakizue, datorren igandean, hemen izango gara berriz. Beti oso arte, igandetan, haueko 11:00. Agur eta igandera.